Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Segunda parte. La promesa hecha a Abraham. Después de la caída del ser humano en el Edén, el pecado comenzó a extenderse por toda la tierra. La violencia aumentó, la humanidad se alejó de Dios y, tras la Torre de Babel, las naciones fueron dispersadas. Parecía que el mundo caminaba sin esperanza. Entonces Dios llamó a un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, y por medio de él inició un plan que cambiaría la historia de la humanidad. La promesa hecha a Abraham no era solamente para su familia. En realidad, era el anuncio del Salvador que un día bendeciría a todas las naciones. Profecía número 2. En tu descendencia serán benditas todas las naciones. Texto bíblico. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12 versículos 1 al 3. Más adelante Dios reafirma esta promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Contexto histórico. Abraham vivía en una cultura profundamente idólatra. No pertenecía a un pueblo poderoso ni era rey. Sin embargo, Dios lo escogió para formar una nación mediante la cual revelaría su plan de salvación. La promesa incluía una tierra, una gran descendencia, una nación, la llegada del Mesías, la bendición para todo el mundo. Análisis del texto. En tu simiente. Aquí encontramos una expresión clave. La palabra simiente puede referirse a muchos descendientes, pero el apóstol Pablo observa en Gálatas 3:16 que, en el sentido culminante de la promesa, apunta al Mesías. Desde la perspectiva cristiana, esa promesa alcanza su cumplimiento pleno en Jesucristo. Otros intérpretes entienden la simiente principalmente como el pueblo de Israel. Ambas lecturas reconocen la importancia central del pacto con Abraham, aunque difieren en su alcance final. ¿Quién es esa descendencia? Mateo comienza su evangelio diciendo: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No es casualidad. Mateo quiere demostrar desde el primer versículo que Jesús pertenece a la línea prometida por Dios. Cumplimiento en Jesucristo. Durante su ministerio, Jesús llevó el mensaje del reino de Dios. Después de su resurrección ordenó: Id y haced discípulos a todas las naciones. La bendición prometida a Abraham ya no estaba limitada a un solo pueblo. Ahora alcanzaba a judíos y gentiles por medio de la fe en Cristo. Pablo explica: Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Gálatas 3:29. La importancia de esta profecía. Esta promesa revela que Dios nunca tuvo como propósito salvar únicamente a Israel. Desde el principio, su plan fue alcanzar a toda la humanidad. La cruz de Cristo no fue una reacción inesperada. Formó parte del plan divino desde siglos antes. Profecía número 3. Isaac. Un retrato profético del sacrificio de Cristo. Texto bíblico. Génesis 22. Aunque este capítulo no contiene una predicción explícita, muchos cristianos lo consideran una poderosa figura profética del sacrificio de Jesús. Abraham recibe la orden de ofrecer a Isaac, el hijo de la promesa. Paralelos entre Isaac y Jesucristo. 1. El hijo amado. Isaac era el hijo amado de Abraham. Jesús es llamado el hijo amado del Padre. 2. El sacrificio ocurre en la región de Moria. Abraham llevó a Isaac al monte Moria. Siglos después, en esa misma región se levantaría Jerusalén y muy cerca tendría lugar la crucifixión de Jesús. 3. Isaac carga la leña. Isaac lleva sobre sus hombros la leña del sacrificio. Jesús carga su propia cruz camino al Calvario. 4. La obediencia. Isaac no ofrece resistencia. Jesús también se entrega voluntariamente. 5. Dios provee el sacrificio. Cuando Abraham está a punto de ofrecer a Isaac, Dios provee un carnero. Abraham declara: Dios se proveerá de cordero. Muchos cristianos ven en estas palabras un anuncio del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo. Profecía número 4. El cetro no será quitado de Judá. Texto bíblico. No será quitado el cetro de Judá, hasta que venga Silo. Génesis 49:10. Contexto. Jacob está bendiciendo a sus 12 hijos antes de morir. Cuando llega el turno de Judá, pronuncia una profecía extraordinaria. Anuncia que de esa tribu surgiría el gobernante definitivo. ¿Qué significa Silo? Existen diferentes interpretaciones. Muchos estudiosos cristianos entienden que Silo se refiere al Mesías, el rey legítimo al que pertenecen el reino y la obediencia de los pueblos. Otros especialistas consideran que el término es difícil de traducir con certeza y proponen distintos matices. En cualquier caso, el pasaje anuncia la permanencia del liderazgo de Judá hasta la llegada del gobernante prometido. Cumplimiento. Jesús nació dentro de la tribu de Judá.
El Nuevo Testamento lo presenta como el Rey eterno, descendiente de David, cuya autoridad se extiende sobre todas las naciones. Las primeras páginas de Génesis ya revelan el plan de Dios. Primero promete un Salvador, luego anuncia la familia de la que vendrá. Después presenta, mediante Isaac, una imagen del sacrificio redentor. Finalmente identifica la tribu de la cual nacerá el Rey prometido. Cada una de estas profecías es una pieza del gran rompecabezas que, según la interpretación cristiana, encuentra su cumplimiento en Jesucristo. El Cordero Pascual y el Profeta prometido. Hasta ahora hemos visto que Dios prometió un Salvador, anunció la familia de la que vendría y señaló la tribu a la que pertenecería. Ahora el relato bíblico da un paso más. Dios comienza a revelar cómo ese Salvador rescataría a la humanidad. No solo sería un rey, también sería un sacrificio. Cada ceremonia, cada sacrificio y cada fiesta de Israel apuntaban hacia Cristo. Profecía o figura mesiánica número 5. El Cordero Pascual. Texto bíblico. Éxodo 12, 1 al 14. Israel estaba esclavizado en Egipto. Después de 9 plagas, Dios anunció la última: moriría todo primogénito de Egipto. Sin embargo, Dios preparó un medio de salvación. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y colocar su sangre en los postes y el dintel de la puerta. Cuando el ángel destructor viera la sangre, pasaría de largo. De ahí proviene la palabra Pascua o que significa pasar por encima. Porque esta historia apunta a Cristo. 1. Un cordero sin defecto. Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto. Jesús vivió una vida sin pecado. Por eso podía ofrecerse como sacrificio perfecto. Pedro escribió: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera carta de Pedro 1:19. 2. La sangre salva. No era suficiente creer. La sangre debía aplicarse sobre la puerta. Del mismo modo, la muerte de Cristo debe ser recibida por la fe. La sangre del cordero protegía físicamente. La sangre de Cristo limpia espiritualmente. 3. Ningún hueso debía quebrarse. Éxodo 12:46 ordena: no quebraréis hueso suyo. Cuando Jesús murió, los soldados no quebraron sus piernas. Juan afirma que esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. 4. El sacrificio trae libertad. Después de la Pascua, Israel salió de Egipto. Después del sacrificio de Cristo, el creyente es liberado de la esclavitud del pecado. Cumplimiento en Jesucristo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, declaró: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. No dijo simplemente un maestro o un profeta. Lo presentó como el verdadero Cordero anunciado desde el Éxodo. Pablo también escribió: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Profecía o figura mesiánica número 6. El maná del cielo. Texto bíblico Éxodo 16. Israel caminó durante 40 años por el desierto. No había alimentos. Entonces Dios hizo descender pan del cielo cada mañana. Ese alimento fue llamado maná. ¿Cómo apunta a Cristo? Jesús mismo explicó su significado. En Juan 6 dijo: yo soy el pan de vida. Luego añadió: no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre. El maná alimentaba el cuerpo. Cristo alimenta el alma. El maná debía recogerse cada día. De igual forma, el creyente necesita alimentarse diariamente de Cristo y de su palabra. Profecía o figura mesiánica número 7. La roca que dio agua. Texto bíblico Éxodo 17, 1 al 7. Israel tenía sed. Dios ordenó a Moisés golpear una roca. Inmediatamente brotó agua abundante. Cumplimiento. Pablo explica: la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Así como el agua dio vida al pueblo en el desierto, Jesucristo ofrece el agua viva que satisface la sed espiritual para siempre. Profecía mesiánica número 8. El gran profeta anunciado por Moisés. Texto bíblico. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Contexto. Moisés estaba cerca de morir. Israel necesitaba un nuevo líder. Pero la promesa iba mucho más allá de Josué. Dios anunció la llegada de un profeta único. ¿Por qué Jesús cumple esta profecía? Moisés liberó a Israel de Egipto. Jesús libera del pecado. Moisés habló con Dios cara a cara. Jesús es el Hijo eterno que revela perfectamente al Padre. Moisés estableció el antiguo pacto. Jesús estableció el nuevo pacto mediante su sangre. Después de Pentecostés, Pedro identificó claramente a Jesús como el profeta prometido. Hechos 3:22 y 23, y Esteban hizo la misma afirmación en Hechos 7:37. A medida que avanzamos en el Pentateuco, las sombras comienzan a tomar forma.
El cordero anuncia el sacrificio. El maná anuncia el pan de vida. La roca anuncia el agua viva. El gran profeta anuncia al Maestro perfecto. Todo apunta hacia una misma persona, Jesucristo. Cada símbolo revela un aspecto diferente de su misión redentora y muestra que el plan de Dios fue desarrollado de manera progresiva a lo largo de la historia de Israel. Dios no dejó la llegada del Mesías al azar. Durante siglos preparó a su pueblo mediante acontecimientos, ceremonias y promesas que señalaban hacia Cristo. Cuando Jesús apareció, cada una de esas figuras encontró su significado más profundo. Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, el pan que da vida eterna, la roca de la cual brota el agua viva y el profeta prometido que revela plenamente la voluntad de Dios. El tabernáculo, el sumo sacerdote y el camino hacia la presencia de Dios. Después de liberar a Israel de Egipto, Dios hizo algo sorprendente. No pidió primero un palacio ni una ciudad. Pidió un tabernáculo. En Éxodo 25:8 declaró: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». El tabernáculo era una tienda portátil donde Dios manifestaba simbólicamente su presencia entre el pueblo durante el desierto. Sin embargo, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el tabernáculo era mucho más que un lugar de adoración. Era una representación anticipada del plan de salvación que se cumpliría en Jesucristo. Cada mueble, cada sacrificio y cada ceremonia enseñaban una parte del Evangelio. Figura mesiánica número 9. El tabernáculo. Dios habitando entre los hombres. Texto bíblico. Éxodo capítulos 25 al 40. Dios entregó instrucciones precisas sobre las dimensiones, materiales y disposición del tabernáculo. Nada quedó al azar. Cada detalle tenía un propósito. ¿Cómo apunta a Cristo? El Evangelio de Juan afirma: «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros». La expresión habitó puede traducirse literalmente como puso su tabernáculo o acampó entre nosotros. Desde la perspectiva cristiana, Jesús es la presencia de Dios habitando en medio de la humanidad de una manera plena. Figura mesiánica número 10. La única puerta del tabernáculo. El atrio tenía una sola entrada. No existían dos puertas, ni caminos alternativos. Todo israelita debía entrar por ese mismo acceso. Cumplimiento en Cristo. Jesús declaró: «Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo». Juan 10:9. Y también dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Para la fe cristiana, así como solo existía una entrada al tabernáculo, Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Figura mesiánica número 11. El altar del holocausto. Después de cruzar la puerta, el primer elemento era un gran altar de bronce. Allí se ofrecían los sacrificios por el pecado. Sin derramamiento de sangre no había expiación. Cumplimiento. Jesucristo se ofreció una vez y para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento debían repetirse continuamente. El sacrificio de Cristo fue perfecto y suficiente. Hebreos enseña que Él entró una vez para siempre al santuario celestial, obteniendo redención eterna. Figura mesiánica número 12. La fuente de bronce. Después del altar estaba la fuente. Los sacerdotes debían lavarse antes de ministrar. No podían acercarse a Dios estando impuros. Cumplimiento. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como quien limpia al creyente. Efesios 5:26 habla del lavamiento por medio de la palabra. El lavado físico del sacerdote anticipaba la purificación espiritual que Dios realiza en quienes creen. Figura mesiánica 13. El pan de la presencia. Dentro del lugar santo había una mesa con 12 panes. Representaban la provisión continua de Dios para su pueblo. Cumplimiento. Jesús declaró: «Yo soy el pan de vida». Juan 6:35. Así como los sacerdotes se alimentaban del pan santo, Cristo es presentado como el alimento espiritual que sostiene al creyente. Figura mesiánica número 14. El candelabro de oro. El lugar santo no tenía ventanas. La única luz provenía del candelabro de 7 brazos. Sin esa luz era imposible servir dentro del santuario. Cumplimiento. Jesús afirmó: «Yo soy la luz del mundo». Juan 8:12. Él ilumina el camino hacia Dios y revela la verdad. Así como el candelabro alumbraba el santuario, Cristo ilumina el corazón de quienes le siguen. Figura mesiánica número 15. El altar del incienso. Frente al velo estaba el altar del incienso. El humo subía continuamente delante de Dios. Las Escrituras relacionan el incienso con las oraciones del pueblo. Cumplimiento. Hebreos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote que vive para interceder por los creyentes. Él lleva nuestras oraciones ante el Padre y permanece como nuestro intercesor. Figura mesiánica número 16. El velo. El lugar santísimo estaba separado por un enorme velo.
Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo. Y únicamente una vez al año. Ese velo recordaba que el pecado impedía el acceso directo a la presencia de Dios. Cumplimiento. Cuando Jesús murió en la cruz ocurrió un hecho extraordinario. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El acceso a Dios quedó abierto para todos los que se acercan por medio de Cristo. El autor de Hebreos interpreta este acontecimiento como una imagen de la obra redentora de Jesús, quien abrió un camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios. Figura mesiánica número 17. El Arca del Pacto. En el lugar santísimo se encontraba el arca. Sobre ella estaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre en el día de la expiación. Era el símbolo del encuentro entre la justicia y la misericordia de Dios. Cumplimiento. En la teología cristiana, Cristo es quien hace posible la reconciliación entre Dios y la humanidad. Su sacrificio satisface la justicia divina y manifiesta la misericordia de Dios hacia los pecadores. Figura mesiánica número 18. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Entraba al lugar santísimo una vez al año llevando sangre para expiación. Sin embargo, era un hombre pecador y debía ofrecer sacrificios también por sí mismo. Cumplimiento en Jesucristo. Aquí encontramos una diferencia fundamental. Jesús no necesitó ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque vivió sin pecado. Además, no presentó la sangre de animales, sino que ofreció su propia vida. Por eso Hebreos lo presenta como el sumo sacerdote perfecto, cuya obra no necesita repetirse. El tabernáculo era mucho más que una tienda de adoración. Era una enseñanza visual. Cada paso que daba un israelita desde la puerta hasta el lugar santísimo mostraba el camino de reconciliación con Dios. Según la comprensión cristiana, ese camino encuentra su plenitud en Jesucristo. Él es la puerta, Él es el sacrificio, Él es el sacerdote, Él es la luz, Él es el pan, Él es el mediador, y por medio de Él, el acceso a la presencia de Dios queda abierto. Durante más de 1000 años, Israel contempló el tabernáculo y luego el templo sin comprender plenamente que cada uno de sus elementos anunciaba la llegada del Mesías. Cuando Jesucristo vino al mundo, esas figuras cobraron un significado nuevo y profundo. Lo que antes era símbolo, en él se convirtió en realidad. Por eso el estudio del tabernáculo no solo nos ayuda a comprender el Antiguo Testamento, sino también a apreciar con mayor profundidad la grandeza de la obra de Cristo. Josué, Rahab, Bus y el reino eterno de David. Después de 40 años de peregrinación por el desierto, Moisés murió en la frontera de la tierra prometida. Parecía el fin de una etapa. Sin embargo, Dios ya había preparado al hombre que conduciría a Israel hacia su herencia. Su nombre era Josué. Su vida sería una extraordinaria figura del Mesías. Al mismo tiempo, en los libros de Josué, Ruth y Samuel, Dios seguiría revelando nuevas facetas del Salvador prometido, el conquistador, el Redentor y el Rey eterno. Figura mesiánica número 19. Josué, el hombre que introduce al pueblo en la herencia. Texto bíblico. Josué 1:1 al 9. Después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué para conducir al pueblo a Canaán. ¿Cómo apunta a Cristo? Existe un detalle muy significativo. El nombre hebreo Yehoshua, Josué significa Jehová es salvación. Ese mismo nombre, en su forma abreviada Yeshua, es el nombre de Jesús. No es una coincidencia. Así como Josué condujo a Israel a la tierra prometida, Jesús conduce a su pueblo a la herencia eterna. Moisés representa la ley. Josué representa la salvación por medio de Dios. La ley mostró el pecado, pero no podía otorgar la salvación definitiva. Cristo sí puede hacerlo. Figura mesiánica número 20. Rahab y el cordón escarlata. Texto bíblico. Josué capítulo 2. 2 espías llegaron a Jericó. Rahab decidió esconderlos y confiar en el Dios de Israel. Como señal de protección, colocó un cordón escarlata en la ventana de su casa. El significado del cordón rojo. Muchos intérpretes cristianos ven en este cordón una figura de la sangre de Cristo. Así como la sangre del Cordero protegió a Israel durante la Pascua, el cordón identificó la casa que sería preservada cuando Jericó fuera destruida. Es importante señalar que el texto de Josué no afirma explícitamente este simbolismo. Se trata de una interpretación tipológica desarrollada dentro de la tradición cristiana. Rahab en la genealogía del Mesías. Rahab no solo fue salvada. Más tarde se casó con Salmón. Fue madre de Bus, y terminó formando parte de la genealogía de Jesucristo. Dios transformó la historia de una mujer extranjera para incluirla en el linaje del Mesías. Figura mesiánica número 21. Bus, el pariente redentor.
Texto bíblico. Libro de Ruth. Ruth había quedado viuda. No tenía herencia ni protección. Entonces apareció Bus, que era un pariente redentor. Según la ley de Israel, un familiar cercano podía rescatar la propiedad y restaurar el futuro de un miembro de la familia. Bus decidió ejercer ese derecho. Pagó el precio. Tomó a Ruth como esposa. Restauró su dignidad. Le dio un nuevo comienzo. Cumplimiento en Cristo. Los cristianos ven en Bus una hermosa imagen de Jesucristo. Cristo se hizo cercano a la humanidad, pagó el precio de nuestra redención y abrió el camino para reconciliarnos con Dios. Del matrimonio entre Bus y Ruth nacería la línea familiar que conduciría hasta el rey David y, generaciones después, hasta Jesús. Profecía mesiánica número 22. El pacto davídico. Texto bíblico. Segundo libro de Samuel 7:12 al 16. Cuando David quiso construir un templo para Dios, el Señor respondió con una promesa inesperada. No sería David quien construiría una casa para Dios. Sería Dios quien establecería una casa para David. La promesa. Dios anunció, un descendiente de David, un reino eterno, un trono que jamás tendría fin. Aunque Salomón cumplió parte inmediata de esta promesa al suceder a David y construir el templo, el lenguaje del pacto apunta más allá de su reinado hacia un descendiente cuyo reino sería eterno. Cumplimiento en Jesucristo. El ángel Gabriel anunció a María. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:32 al 33. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el heredero definitivo del pacto davídico. Su reino no depende de frontera ni termina con la muerte. Es un reino eterno. Figura mesiánica número 23. David, el pastor rey. David fue pastor antes de ser rey. Protegía sus ovejas con valentía. Arriesgaba su vida por ellas. Jesús retoma esa imagen al decir, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. David fue un rey conforme al corazón de Dios, pero también fue un hombre con debilidades y pecados. Precisamente por eso señala hacia un rey mayor, el Mesías, que gobernaría con justicia perfecta. El Mesías como rey prometido. Con David comienza una nueva etapa en la revelación bíblica. Hasta ahora hemos visto al Mesías como la simiente de la mujer, el descendiente de Abraham, el Cordero de Dios, el pan de vida, el sumo sacerdote, el profeta prometido. Ahora descubrimos otra dimensión de su identidad. El Mesías también es el Rey eterno, descendiente de David. Esta promesa será desarrollada ampliamente por los salmos y por los profetas, especialmente Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías. Dios no improvisa. Cada generación preparó la siguiente. Josué mostró el camino hacia la herencia. Rahab enseñó que la salvación alcanza incluso a quienes parecían estar lejos de Dios. Bus reveló el amor del Redentor que paga el precio por su pueblo. David anunció la llegada del Rey perfecto. Cada historia es una pieza del gran mosaico de la redención. Los libros históricos no son únicamente relatos del pasado. Según la interpretación cristiana, son una preparación progresiva para la llegada del Mesías. Cada personaje, cada pacto y cada acto de redención apuntan hacia Jesucristo. Con David termina una etapa de la revelación. Ahora nos adentraremos en los libros poéticos, donde las profecías mesiánicas se vuelven mucho más explícitas. Profecía mesiánica número 24. El Mesías será el Hijo de Dios y Rey de todas las naciones. Texto bíblico. Salmo 2. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y más adelante, pídeme, y te daré por herencia las naciones. Contexto. El Salmo 2 describe a los reyes de la tierra rebelándose contra Dios y contra su ungido. La palabra hebrea Masíaj significa precisamente ungido, de donde proviene el término Mesías. En su contexto original, el Salmo celebra la autoridad del rey elegido por Dios, pero su lenguaje supera el alcance de cualquier rey humano. Cumplimiento en Jesucristo. El Nuevo Testamento aplica este Salmo repetidamente a Jesús. En su bautismo y en la transfiguración, la voz del Padre declara: Este es mi Hijo amado. Después de la resurrección, los apóstoles anuncian que Jesús es el Rey establecido por Dios sobre todas las naciones. Profecía mesiánica número 25. El Mesías resucitará. Texto bíblico. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Podía David estar hablando de sí mismo? Pedro responde esta pregunta en Hechos 2. Explica que David murió y fue sepultado. Su cuerpo sí experimentó corrupción. Por lo tanto, David estaba profetizando acerca del Mesías. Cumplimiento. Jesucristo resucitó al tercer día. La tumba quedó vacía. La muerte no pudo retener al Santo de Dios.
Esta fue una de las primeras profecías utilizadas por los apóstoles para demostrar que Jesús era el Cristo. Profecía mesiánica número 26. La crucifixión anunciada siglos antes. Texto bíblico. Salmo 22. Este salmo es considerado una de las descripciones más impactantes del sufrimiento del Mesías. Fue escrito aproximadamente 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las mismas palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz. Todos los que me ven me escarnecen. Los evangelios describen cómo soldados, líderes religiosos y transeúntes se burlaban de Jesús mientras agonizaba. Horadaron mis manos y mis pies. Aunque existe un debate textual sobre la traducción exacta de este versículo en algunos manuscritos hebreos antiguos, la tradición cristiana lo ha entendido como un anuncio de la crucifixión. Resulta especialmente llamativo porque fue escrito siglos antes de que los romanos adoptaran este método de ejecución. Repartieron entre sí mis vestidos. Los soldados echaron suertes sobre la ropa de Jesús al pie de la cruz. Juan identifica este hecho como cumplimiento del Salmo 22. Profecía mesiánica número 27. El Mesías vendrá a cumplir la voluntad de Dios. Texto bíblico. Salmo 46 al 8. He aquí, vengo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cumplimiento. La carta a los hebreos cita este pasaje para explicar que Cristo vino a ofrecer el sacrificio perfecto, superior a todos los sacrificios de animales del antiguo pacto. Su obediencia completa abrió el camino para la reconciliación con Dios. Profecía mesiánica número 28. El Rey Eterno. Texto bíblico. Salmo 45. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Un rey diferente. Aunque el salmo pudo haber sido compuesto para una boda real, sus expresiones trascienden cualquier monarca humano. El autor de Hebreos aplica estas palabras directamente a Jesucristo. El Mesías no tendría un reino temporal. Su reino sería eterno. Profecía mesiánica número 29. El Mesías será rechazado. Texto bíblico. Salmo 69. David describe sufrimientos, persecución y rechazo. Entre sus palabras encontramos detalles que el Nuevo Testamento relaciona con la pasión de Cristo. Me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Durante la crucifixión, los soldados ofrecieron vinagre a Jesús. Los evangelistas presentan este hecho como cumplimiento de las Escrituras. El celo de tu casa me consume. Cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo, sus discípulos recordaron esta frase del Salmo 69. Profecía mesiánica número 30. Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Texto bíblico. Salmo 110. David escribe, dijo Jehová a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Y añade, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué esta profecía es tan importante? En Israel, los reyes pertenecían a la tribu de Judá. Los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Ninguna persona podía ejercer ambos oficios al mismo tiempo. Sin embargo, el Mesías reuniría ambas funciones. Sería rey y sacerdote eterno. Cumplimiento. Jesús es presentado en el Nuevo Testamento como el rey descendiente de David y, al mismo tiempo, como el sumo sacerdote perfecto. El autor de Hebreos desarrolla ampliamente esta verdad, mostrando que su sacerdocio no depende de la descendencia levítica, sino que es eterno. ¿Por qué los salmos son tan importantes? Los salmos revelan aspectos fundamentales del Mesías. Su identidad como Hijo de Dios. Su reino eterno. Su rechazo. Su sufrimiento. Su crucifixión. Su resurrección. Su sacerdocio eterno. Su exaltación a la diestra de Dios. Por esta razón, los evangelistas y los apóstoles citan los salmos con frecuencia para explicar quién es Jesús. Los salmos muestran que el Mesías no solo vendría a gobernar. También sufriría. Sería rechazado antes de ser exaltado. Su camino hacia la gloria pasaría primero por la cruz. Este patrón se convierte en el corazón del mensaje cristiano. La victoria llega por medio del sacrificio. Con los salmos, la imagen del Mesías adquiere una claridad extraordinaria. Ya no vemos únicamente símbolos o figuras. Encontramos anuncios específicos sobre su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su reinado y su sacerdocio eterno. Todo esto fue escrito siglos antes del nacimiento de Jesús y, según la interpretación cristiana, encuentra su cumplimiento en él.